Mi nombre es Karen Stephanie Moreno Olivares, psicóloga médica y de la salud, y llevo en la institución 4 años. El día de hoy vamos a tocar un tema supremamente importante, teniendo en cuenta el momento de salud que estamos viviendo a nivel mundial y tiene que ver con humanización en la unidad de cuidados intensivos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es humanización o qué significa humanizar los servicios dentro de la unidad de cuidados intensivos. Humanizar es todo lo que se realiza para promover y proteger la salud. Tiene que ver también con el tema de curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa a nivel físico, emotivo, social y espiritual. Y por otro lado, incluye el modelo afectivo-efectivo, que se define de la siguiente manera: la forma de cuidar y curar al paciente como persona, basándonos en la evidencia científica, incorporando además la dimensión de la dignidad y la humanidad del paciente. Implica también establecer una atención basada en la confianza y la empatía y contribuyendo al bienestar y a los mejores resultados posibles en la salud de nuestros pacientes. ¿Qué más significa humanizar la unidad de cuidados intensivos? Es básicamente centrarnos en la persona a la que estamos atendiendo, entendiendo que es única, que además incluye su dignidad, tiene valores que debemos respetar por el hecho de ser humano, cuidando además en base la mejor evidencia disponible. Implica también hacer uso racional de los recursos con los que contamos para atender a ese paciente. Incluye, por supuesto, a los familiares y lo que buscamos con una humanización de este servicio, incluyendo a los familiares, es hacerlos parte del proceso del paciente. Implica también recordar que la salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Y finalmente, el tema de humanización es devolver al equipo de salud la vocación y el sentido por lo que hacemos. Adicional, como vemos en la imagen que tenemos en la diapositiva, lo que queremos básicamente dentro de nuestra institución al hablar de humanización dentro de la unidad de cuidados intensivos es una medicina centrada en el paciente y su familia, que tenga en cuenta los componentes que se ven a continuación: la información, colaboración, participación, dignidad y respeto y la asociación. En otras palabras, lo que queremos que todos tengamos en cuenta es que cuando estamos atendiendo a un paciente, no es el paciente solo, no es el paciente por sí mismo, sino que es importante que nuestra atención como personal de salud de la institución a la que pertenecemos también cobije a la familia de ese paciente, que muchas veces nos va a brindar inclusive información que el mismo paciente no nos puede brindar por la condición en la que se encuentra. Recordemos que muchos de nuestros pacientes dentro de la UCI se encuentran entubados o con algún tipo de patología que les impide verbalizar. Por eso es importante que incluyamos a los familiares, que los hagamos partícipes de todo el proceso y que de hecho muchas veces va a favorecer la recuperación de ese paciente. Como ya lo hemos mencionado, no podemos dejar a un lado el tema de dignidad y de respeto. Y por supuesto también hay un derecho que no solo tiene el paciente, sino también toda la familia y todas las personas que lo rodean a él, y es el derecho a contar con una información clara, precisa, que sea verídica y por supuesto que esté acorde a lo que está viviendo el paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo vamos entonces a humanizar la unidad de cuidados intensivos? Lo vamos a hacer mediante los siguientes elementos o líneas de estrategia. La primera tiene que ver con una UCI de puertas abiertas. El segundo elemento, comunicación. El tercer elemento, bienestar del paciente. El cuarto elemento es la presencia y participación de familiares. El quinto elemento, cuidados al personal de salud.
El sexto elemento tiene que ver con la prevención, el manejo y seguimiento del síndrome post-UCI, que ya lo mencionaremos más adelante. El séptimo elemento, infraestructura humanizada. Y finalmente, el octavo elemento es cuidados al final de la vida. Vamos a repasar cada uno de estos. Entonces, el primer elemento nos habla de una UCI de puertas abiertas. Normalmente cuando llegamos a cualquier institución de salud, lo primero que vemos antes de ingresar a la unidad como tal es un letrero que generalmente dice visitas restringidas o prohibido el paso o de alguna manera algún tipo de letrero que nos limita el ingreso. ¿Qué buscamos como institución? Ser un poco más flexibles en cuanto al horario de las visitas que reciben nuestros pacientes, porque se ha demostrado que el hecho de contar con la visita de sus seres queridos, por lo menos diariamente en un tiempo determinado, va a generar mayores beneficios a la salud de ese paciente. Entonces no se trata tampoco de que tengamos ahora visitas todo el día, pero sí es importante que si de pronto se presenta alguna situación en particular, como lo hemos vivido los que hemos estado dentro de la UCI, puede darse el caso que se presenta alguna situación con un paciente y no se puede dar la visita en el horario que estaba estipulado. En ese caso, la opción es dar un horario diferente, mover un poquito ese horario, pero siempre en lo posible permitir, obviamente teniendo en cuenta todos los protocolos necesarios de la institución, permitir que las visitas puedan ingresar diariamente para verificar cómo está su paciente, para que estos familiares también inclusive le puedan dar ánimo, palabras de fortaleza que definitivamente nos van a servir a nosotros como personal de salud en el proceso en general que está afrontando el paciente. Entonces, cuando hablamos de UCI de puertas abiertas, no es tener todo el tiempo la UCI disponible para que todo el que quiera ingrese, sino ser más bien flexibles y ser, digamos que en ese sentido, mucho más dados a que los pacientes puedan recibir a sus seres queridos. El segundo elemento tiene que ver con la comunicación. De este elemento depende el establecimiento de una comunicación efectiva y de una relación de confianza. ¿Entre quiénes? Entre el paciente, entre la familia del paciente y nosotros como personal de salud de la institución. ¿Qué queremos promover además con una buena comunicación? Establecer pautas de entregas de turnos que minimicen los errores y que por el contrario aumenten la seguridad en la atención. Es decir, que mantengamos una excelente entrega de turno para que entre todos estemos manejando un mismo lenguaje, haya sincronía al momento de estar trabajando por el paciente. ¿Qué buscamos promover también? El uso de la tecnología o de herramientas adicionales que le puedan facilitar al paciente comunicarse con nosotros y con sus familiares en los momentos de visita, teniendo en cuenta que muchos de ellos, como hablábamos al principio, están intubados, no pueden verbalizar y en ese caso lo que podemos hacer es brindarle algunos otros elementos adicionales como un cuaderno, como por ejemplo alguna tablita, colores, bolígrafo para que el paciente nos pueda escribir y se sienta mucho más tranquilo y por supuesto no experimente en lo posible estrés o ansiedad. También que buscamos promover con una buena comunicación, entrega diaria del estado del paciente. Entonces, si manejamos una buena información, una comunicación adecuada entre las partes involucradas que ya mencionamos son paciente, familia y personal de salud, va a ser mucho mejor la estadía de nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El tercer elemento tiene que ver con el bienestar del paciente. Entonces, cuando hablamos de bienestar del paciente, no es solamente la parte emocional, sino que en lo posible el ambiente físico en el que se encuentra el paciente sea el mejor, sea el mínimo que ese paciente requiere y por supuesto incluye una valoración biopsicosocial. ¿Esto qué significa? Que vamos a trabajar de manera conjunta, de manera interdisciplinaria, para brindarle al paciente lo mejor en cuanto a la parte emocional
y en cuanto a la parte física, que se relaciona con el espacio físico o las condiciones en las que se encuentra ese paciente. ¿Cuál es el objetivo adicional? Disminuir en lo posible el síndrome post-UCI. ¿Cuál es este síndrome? Generalmente vienen a ser las secuelas que quedan en los pacientes que egresan de la UCI y que normalmente van a manifestar esos síntomas, esos comportamientos, esas emociones, pensamientos, cuando ya se encuentran en casa o fueron trasladados de habitación. Entonces, si le damos al paciente un bienestar integral que implique todos sus aspectos, definitivamente vamos a disminuir en lo posible este síndrome para que el paciente no lo experimente cuando ya no se encuentre en la unidad de cuidados intensivos. El cuarto elemento tiene que ver con la presencia y la participación de los familiares. Como lo mencioné anteriormente, la participación de estas personas en el proceso médico, en el proceso de recuperación del paciente es fundamental. Está demostrado por estudios todos los beneficios que trae y pues por supuesto lo que buscamos también es disminuir en lo posible el delirium en los pacientes. Si les damos la oportunidad de contar con las visitas, al ser sus seres queridos, van a estar orientándolo, van a estar contándoles cosas agradables del exterior, que los motiven, entonces nos va a ayudar muchísimo para que de manera no farmacológica estemos ayudando al paciente y buscando que no se desoriente. Además, buscamos promover un acompañamiento emocional importante de parte de los familiares y también lo que buscamos es que los familiares inclusive puedan ser partícipes de los cuidados del paciente, en rutinas de aseo o de higiene, que puedan recibir la información adecuada y que inclusive puedan participar de esas rondas interdisciplinarias al estar presente con ese paciente. Entonces, definitivamente lo que hacen los familiares muchas veces es tan importante que va a ser un complemento en el tratamiento médico que está recibiendo al estar dentro de la UCI. El quinto elemento tiene que ver con los cuidados al personal de salud. Por supuesto, tanto el paciente como la familia son importantes, pero nosotros como personal de salud también tenemos nuestro valor, somos supremamente importantes para la institución y de hecho lo que buscamos al estar haciendo también todos estos espacios de capacitación y de formación es seguir preparándonos para ser los mejores y por supuesto para cuidarnos en todos nuestros aspectos. ¿Qué buscamos también? Evitar el síndrome de burnout. ¿Y qué incluye este síndrome? Un agotamiento emocional, muchas veces despersonalización, es decir, me siento tan agotada, tan agotado, que ya no siento que no pertenezco a ese cuerpo de la carga laboral que siento. Y también incluye sentimientos de baja autoestima profesional. Si brindamos los cuidados que necesitamos entre nosotros como personal de salud, vamos a evitar este síndrome. ¿Y cómo lo proponemos? Por medio del desarrollo de habilidades de comunicación, de un ambiente de colaboración también, participación en la toma de decisiones, es decir, que todos nos sintamos parte del grupo de trabajo y que lo que yo digo se tiene en cuenta, que tienen en cuenta mi opinión y que como equipo de trabajo podemos hacer una decisión conjunta que nos beneficie a todos. También implica, por supuesto, contar con la dotación adecuada, reconocimiento y liderazgo y, por supuesto, el tema de estimulación del autocuidado, es decir, tener espacios de descanso, de una buena alimentación, ejercicio, pausas activas y en general promover la resiliencia, es decir, tener esa capacidad de superar o de sobreponernos de las situaciones difíciles y seguir adelante. El sexto elemento tiene que ver con prevención, con el manejo y el seguimiento del síndrome post-UCI. Como les mencioné anteriormente, tiene que ver con esas secuelas
que quedan en el paciente luego de haber tenido una estancia en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo lo define la Sociedad Americana en Cuidados Críticos? Lo define de la siguiente manera: nuevos o empeoramiento de los problemas ya existentes de salud física, mental o cognitiva relacionados con la enfermedad crítica que persisten al alta del hospital en el sobreviviente. En otras palabras, lo que resulta luego de que el paciente egresa de la unidad de cuidados intensivos y que por supuesto requiere de un seguimiento y de una intervención interdisciplinaria adecuada para evitar que esos síntomas se agraven y no se mejoren. Lo que buscamos es darle toda la atención y el seguimiento que requiera el paciente. Autores han establecido aspectos fundamentales para trabajar en la recuperación de estos pacientes que egresan de la UCI y lo proponen de la siguiente manera: mediante uso de estrategias de analgesia y de sedación, estando dentro de la unidad de cuidados intensivos, también previniendo el delirium cuando esté dentro de la unidad. Tiene que ver también con un tema de movilización precoz, es decir, si de pronto el paciente está bastante inquieto, darle los cuidados que requiera para evitar que se lastime estando dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y por supuesto, menciona la atención centrada en la persona y en la familia, que fue la que mencionamos en principio y que viene a ser un elemento supremamente importante si queremos que al paciente y a la familia les vaya muy bien mientras estén en la unidad de cuidados intensivos. No siendo menos importante, el otro elemento o la otra estrategia que mencionan estos autores es la formación permanente de nosotros como personal asistencial. ¿Esto con qué fin? Con el fin de estar capacitándonos y formándonos para ser cada día mejores en cuanto a la atención que le damos a nuestros pacientes y a la familia de estos pacientes. El séptimo elemento es la infraestructura humanizada. Básicamente tiene que ver con el espacio físico. En lo posible, lo que buscamos es estar todo el tiempo replanteándonos las mejoras que podamos hacer como institución, obviamente teniendo en cuenta el menor costo y con el mayor beneficio posible para la institución y para el paciente y la familia, y tiene en cuenta elementos como los muebles, la decoración, la luz, la temperatura y espacios en general que permitan la visita también de los familiares a esos pacientes que tenemos dentro de la unidad. El octavo elemento tiene que ver con los cuidados al final de la vida, es decir, la incorporación de los cuidados paliativos en todos aquellos pacientes que lo requieran, incluyendo por supuesto los protocolos institucionales de cuidados de fin de vida para asegurarles en lo posible a estos pacientes una muerte libre de dolor y de sufrimiento, y respetando además las preferencias tanto del paciente como de la familia misma. Incluye, por supuesto, un manejo interdisciplinario que muchas veces involucra cuidados paliativos, clínica del dolor, psicología, psiquiatría, medicina interna, y pueden haber muchas otras disciplinas. Lo que buscamos es, como grupo interdisciplinario, darle las mejores condiciones a ese paciente y a la familia para que puedan tener sus rituales de despedida y de alguna manera ayudarlos en ese proceso de final de la vida. Entonces, teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, debido a la pandemia de COVID-19, es importante mencionar qué se está haciendo dentro de estas unidades de cuidado intensivo en estos tiempos. Entonces, lo primero es que cuentan con un protocolo de ingreso y de atención integral de pacientes que sean sospechosos, que sean considerados probables o confirmados con el virus. También tienen en cuenta los procesos prioritarios de comunicación permanente con la familia del paciente contagiado y brindan además atención psicosocial cuando la situación así lo requiere. La Subred Sur de Bogotá está avanzando en la implementación de una estrategia
que le permita a estos pacientes que están hospitalizados dentro de la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico positivo para COVID-19 o que debido al protocolo se encuentran en esa unidad por el estado crítico en el que se encuentren, la posibilidad de recibir mensajes en audio, en video o de alguna otra manera de los familiares y de los seres queridos. ¿Esto con qué? Con el fin de darle mucho más soporte al paciente adicional a lo que nosotros como institución podemos brindarle. Como hemos mencionado en toda la charla, el tema de las personas cercanas, de la familia, es sin duda alguna un elemento fundamental en un proceso de salud, en un proceso médico, en un proceso difícil por el que esté pasando el paciente. Si le damos esta oportunidad como UCI, va a tener muchos mejores resultados el hecho de permitirles de alguna manera sentirse más cercano a sus seres queridos. ¿Qué otros elementos tenemos en cuenta dentro de las UCIs en estos tiempos de COVID-19? Escuchar al paciente es supremamente importante, que se sienta escuchado, se sienta atendido, porque como nuevamente mencionamos, por el tema de protocolos y de la situación misma, muchas veces no es posible las visitas. Entonces, si nosotros como personal de salud que estamos cercanos a este paciente, nos tomamos un pequeño tiempo para escucharlos, seguramente se va a sentir mucho mejor. Por lo tanto, también es importante permitirle al paciente comunicarse con su entorno familiar, si bien no va a estar recibiendo las visitas que pudiera recibir en otras condiciones, pero darle esa oportunidad de que pueda comunicarse con sus seres queridos. Informar al paciente de su estado real, como lo hemos mencionado, tiene todo el derecho de conocer su situación, mucho más si está consciente, si está alerta, orientado de todo lo que está pasando. Brindarle, por supuesto, unas condiciones físicas mínimas requeridas, teniendo en cuenta el diagnóstico que tiene y pues obviamente darle lo mejor posible de nosotros. Y acá no deja de ser importante un apoyo interdisciplinario para ese paciente. Lo que necesite de parte de psicología, de psiquiatría, de alguna otra especialidad, si lo podemos hacer como institución, eso es lo más importante, darle lo que necesita el paciente en estos momentos tan difíciles y teniendo en cuenta que no está tan cerca como quisiera estarlo de sus seres queridos, pero que por supuesto nosotros vamos a apoyarlo a que mantenga esa comunicación con sus familiares. ¿Cuáles vienen a ser entonces las ventajas de la humanización en la unidad de cuidados intensivos? La primera, fomenta la orientación del paciente. Entonces, si tenemos una UCI humanizada, ¿qué es importante? Como mencionábamos en los elementos de humanización, una infraestructura humanizada. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos darle en lo posible al paciente un espacio en el que cuente con estímulos como por ejemplo un reloj, un calendario, en donde él tenga claro o ella tenga claro si es de día, si es de noche, en qué hora estamos, para que además su ritmo circadiano no se altere y pueda mantenerse en contacto real con su entorno. La segunda ventaja, ayuda a la comunicación entre el personal asistencial, el paciente y los familiares. Recordemos el uso de alternativas para mantener una buena comunicación entre las partes. Si el paciente no se puede comunicar de manera verbal, existen los gestos, existe la parte en general no verbal, sino que está la parte escrita, y lo que podemos hacer es facilitarle a todas las partes la transmisión de sus inquietudes en espacios terapéuticos que permitan aclarar esas inquietudes. Entonces, es importante que tengamos una UCI humanizada para que permitamos también este tipo de espacios que van a ser saludables para todas las partes involucradas. La tercera ventaja, ayuda a aumentar la privacidad del paciente. Es importante brindarle al paciente que tenemos dentro de la unidad, en la medida de lo posible, la opción de sentirse cómodo en un espacio propio y sobre el cual de alguna manera pueda mantener algún tipo de autonomía.
sabemos que son pacientes los que están en la unidad de cuidados intensivos en condiciones críticas, pero que en general, si de pronto se despiertan de la sedación o ya se están recuperando un poco y son más conscientes del espacio en el que están, podamos brindarle en la medida de lo posible ese espacio en el que se sienta seguro y que de alguna manera no sienta que es un estorbo, que ya no vale lo que valía antes, sino que lo hagamos sentir de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que la condición en la que está no es fácil y la unidad en la que se encuentra tampoco es fácil, pero depende el hecho de que se sienta bien y que siga favoreciendo su recuperación, lo que nosotros como institución y como personal de salud le podamos brindar al paciente. La cuarta ventaja, asegura el bienestar ambiental del paciente. Una de las cosas que más debilita a las personas definitivamente es el encierro. Por eso es fundamental brindar en la medida de lo posible un espacio en el que el paciente se pueda sentir confortable, se pueda sentir cómodo. ¿Para qué? Para fomentar e incentivar su rápida recuperación por medio de una pequeña adecuación con elementos que a este paciente le resulten llamativos y motivadores. Por eso la imagen que coloqué en la diapositiva, si bien no son pacientes pediátricos, no son niños los que atendemos, muchas veces me ha funcionado utilizar elementos que al paciente le resultan agradables de su entorno. Puede ser una foto, una carta, algo en especial, alguna cobija, algo que le resulte agradable y que vaya a favorecer su recuperación, o por lo menos el hecho de estar muy tranquilo o tranquila mientras se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de brindarle también estas pequeñas cosas que para el paciente van a ser muy importantes y lo van a ayudar a manejar la situación. La quinta ventaja, permite una mayor capacidad de distracción en el paciente. Se necesita promover definitivamente la distracción del paciente para que así este paciente pueda sentir que su estadía en el área es lo más corta posible, y también es importante que todas las unidades de cuidados intensivos en general dejen de ser entornos únicamente técnicos para convertirse en espacios en lo posible innovadores, que por supuesto vayan de acuerdo al tiempo que se está viviendo, teniendo en cuenta también los protocolos de cada institución, y que continúen siendo opciones de soluciones que pueden ayudar a mejorar y a crecer a nuestros pacientes. Los dejo con una imagen, con una frase que me parece supremamente importante que recordemos, que tengamos presente, porque si bien la humanización hace parte de la humanidad, muchas veces se nos olvida. Nos dice Gabriela Mistral la siguiente frase: la humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Entonces, aportemos lo que más podamos, interesémonos siempre por nuestro paciente, por supuesto por nuestro grupo de trabajo, para que seamos siempre un punto de referencia positivo y nuestros pacientes siempre nos recuerden como institución y como personal de salud por dar lo mejor en cada una de las situaciones. Muchas gracias por el tiempo.